Hola, soy Marcos. Vi a mi sobrino, un crío de 7 años, hacer que su profesor se derrumbara en público, sin tocarle, solo con una frase susurrada en medio de un aula llena de padres. Fue un colapso silencioso, una implosión de dignidad que nadie entendió en ese momento, pero que yo sentí como una onda expansiva de dolor ajeno. A veces, las verdades más terribles no se gritan, se susurran, y tienen el poder de desarmar al hombre más fuerte, dejándolo expuesto y vulnerable ante todos. La cara de aquel hombre se convirtió en una máscara de pánico puro, y en los ojos de mi sobrino no había maldad, solo una certeza heladora. ¿Alguna vez has visto cómo una sola palabra puede destrozar a alguien? Antes de contarte qué fue exactamente lo que dijo Leo, y por qué ese profesor, don Javier, jamás volvió a pisar un aula, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete ya al canal. Te lo digo de verdad, no querrás perderte lo que sucede cuando un niño decide dejar de guardar los secretos de los adultos. La historia que voy a relatar no es fácil, porque destapó una herida que llevaba años supurando en silencio, no solo en la vida de aquel maestro sino también en la nuestra. Aquel día, en esa clase de primaria que olía a tizas y a desinfectante barato, entendimos que el silencio puede ser el refugio de los peores monstruos. Todo ocurrió durante la jornada de puertas abiertas del colegio. Un evento diseñado para que los padres sintieran que sus hijos estaban en buenas manos. Un teatro bien ensayado de sonrisas forzadas y dibujos perfectamente colgados en las paredes. Mi hermana Elena, la madre de Leo, me había pedido que la acompañara. Desde que su marido falleció 2 años atrás, estos actos sociales se le hacían un mundo. El ambiente era de una formalidad cansada. Los padres charlaban en voz baja, los niños correteaban nerviosos, y el profesor don Javier se movía por el aula con una energía un poco impostada, como un anfitrión que desea que sus invitados se marchen pronto para poder respirar tranquilo. Pero mi sobrino Leo no correteaba. Estaba sentado en su pupitre, en la segunda fila, con las manos sobre la mesa y la mirada fija en don Javier. No era una mirada de admiración ni de curiosidad infantil. Era una mirada pesada, analítica, casi adulta. Me acerqué a él, le puse una mano en el hombro y le pregunté si todo iba bien. Él ni siquiera parpadeó. Solo asintió levemente, sin apartar los ojos del profesor. Elena me lanzó una mirada de preocupación. Desde la muerte de su padre, Leo se había vuelto más introvertido, más observador, como si estuviera constantemente intentando descifrar un código oculto en el comportamiento de los adultos que lo rodeaban. Don Javier, por su parte, parecía sentir el peso de esa mirada. Aunque intentaba mantener una fachada de normalidad, noté que evitaba dirigir la vista hacia la zona donde estaba sentado Leo. Su sonrisa se tensaba cada vez que su recorrido por el aula lo acercaba a nuestro rincón. Hablaba con otros padres, elogiaba los trabajos de otros niños, pero a Leo lo ignoraba con una deliberación casi palpable. Era un juego sutil de evasión, un baile incómodo que solo nosotros 3 parecíamos percibir. El resto de los asistentes estaban demasiado ocupados en su propio papel, como para darse cuenta de la tormenta silenciosa que se estaba gestando en aquella pequeña aula. La tensión alcanzó su punto álgido cuando don Javier comenzó a llamar a algunos alumnos para que leyeran una redacción frente a todos. Mencionó a Lucía, a Pablo, a Sofía, pero el nombre de Leo nunca salió de sus labios, a pesar de que su pupitre estaba justo en el centro de su campo de visión. Elena, con un nudo en la garganta, le susurró a su hijo que levantara la mano, que él también había escrito una redacción muy bonita. Pero Leo negó con la cabeza, muy despacio, y su mirada se intensificó, como si estuviera desafiando al profesor a reconocer su existencia. Fue en ese preciso instante cuando el aire se volvió denso, cargado de algo inminente y terrible. Harto de la farsa, don Javier se movía por el aula como un autómata. Su sonrisa, pegada a la cara, no le llegaba a los ojos. Recogía un dibujo, decía, ¡qué maravilla! ¡Qué artista! Y lo volvía a dejar sin apenas haberlo mirado. Su rutina era un mecanismo de defensa perfeccionado durante años. Mantener las distancias, cumplir con el guión, y esperar a que el telón cayera para poder volver a su soledad. Era un hombre profundamente solo, rodeado de gente. Cada palabra amable que pronunciaba parecía costarle un esfuerzo sobrehumano, como si estuviera levantando un peso invisible. Su mirada barría la estancia, pero esquivaba con una precisión milimétrica el pupitre de Leo, como si fuera una zona radiactiva, un punto ciego que su cerebro se negaba a procesar.
El murmullo de los padres, el olor a café de termo y galletas baratas, el eco de las risas infantiles, todo formaba una cacofonía que para él era ruido blanco, un zumbido constante que ahogaba el grito silencioso de su propia conciencia. Se sentía expuesto en aquella jaula de cristal, observado por decenas de ojos que, en realidad, no veían nada. Pero había una mirada que sí lo traspasaba, que lo desnudaba capa por capa hasta llegar al núcleo de su vergüenza. La mirada de mi sobrino. Don Javier ajustaba sus gafas, se pasaba la mano por el pelo ralo, pero no podía sacudirse esa sensación. Era como tener un foco de interrogatorio apuntándole directamente al alma, y la única persona que manejaba el interruptor era un niño de 7 años. Y entonces ocurrió. En medio de esa coreografía de falsedad, Leo se levantó de su silla. No fue un movimiento brusco ni infantil. Se puso de pie con una calma y una determinación que helaban la sangre. El leve chirrido de la pata de la silla contra el suelo fue un sonido minúsculo, pero en la atmósfera cargada de la sala, retumbó como un trueno. Elena, a mi lado, contuvo el aliento y su mano buscó la mía instintivamente. Yo me quedé paralizado, observando a mi sobrino. No había rastro de la timidez que lo caracterizaba. Su pequeño cuerpo se movía con una gravedad impropia de su edad, como si estuviera a punto de ejecutar una sentencia largamente meditada. El mundo pareció detenerse en ese instante. Leo no corrió, no llamó su atención con un grito ni hizo un gesto para que le mirara. Simplemente, empezó a caminar hacia don Javier. Sus pasos eran lentos, medidos, una procesión solemne hacia el epicentro del desastre. Varios padres se giraron, curiosos ante aquella extraña interrupción. Don Javier, que estaba de espaldas hablando con una madre, debió de sentir el cambio en el ambiente, porque se calló a media frase y se dio la vuelta lentamente. Cuando vio a Leo acercándose, su rostro se descompuso. La máscara de afabilidad se hizo añicos, revelando una expresión de pánico puro, la de un hombre que ve cómo su peor pesadilla se materializa frente a él, y camina en su dirección. Cuando llegó frente a él, el silencio se hizo absoluto en nuestro rincón del aula. Leo se detuvo a un par de pasos del profesor, que lo miraba desde arriba como si estuviera viendo a un fantasma. El hombre era alto, corpulento, pero en ese momento parecía haberse encogido, empequeñecido por la presencia de aquel niño. Leo ni siquiera tuvo que levantar mucho la cabeza. Sus ojos, fijos en los del maestro, hablaban un idioma que nadie más en esa sala podía entender, un código secreto de dolor y conocimiento. No había ira en su expresión, ni acusación, solo una certeza tranquila, una verdad ineludible que flotaba en el aire entre ellos dos, densa y asfixiante como el humo. El resto del mundo había desaparecido. Don Javier intentó recomponerse. Abrió la boca para decir algo, probablemente una frase condescendiente como, «¿Qué pasa, campeón?», o «Vuelve a tu sitio», pero de sus labios solo salió un sonido ahogado, un balbuceo ininteligible. Le temblaba la mandíbula. Fue entonces cuando Leo, muy despacio, dio un último paso para acortar la distancia que los separaba. No lo tocó. No hizo ningún gesto amenazante. Simplemente, se acercó lo suficiente para que el secreto que estaba a punto de compartir fuera solo para los oídos del profesor. Don Javier retrocedió instintivamente, un movimiento brusco y torpe que delató el terror que lo consumía por dentro. El colapso era inminente. Estábamos a un susurro de la catástrofe, y entonces, Leo susurró. No pude oír las palabras, nadie pudo, salvo don Javier. Fue un murmullo tan bajo que se fundió con el aire viciado del aula, pero su efecto fue devastador, como el de una onda de choque silenciosa. Vi cómo el rostro del profesor se desmoronaba en tiempo real. No fue un cambio brusco, sino una implosión lenta, un resquebrajamiento de la compostura que comenzó en sus ojos y se extendió hacia su boca. El color huyó de su piel, dejándola con una palidez cerúlea, enfermiza. Sus labios, que segundos antes forzaban una sonrisa, se separaron sin emitir sonido, como si intentaran tomar un aire que de repente se había vuelto irrespirable. La máscara se había hecho añicos, y lo que quedaba debajo era un terror puro y desnudo. El colapso fue total pero extrañamente silencioso. Don Javier dio un paso atrás,
tropezando torpemente con la pata de un pupitre. No gritó, no se desmayó. Simplemente se dejó caer en la silla más cercana con la pesadez de un hombre derrotado. El fajo de redacciones que sostenía en su mano se deslizó de sus dedos, y los folios se esparcieron por el suelo en un abanico de silencio acusador. Se quedó allí sentado, con la mirada perdida en un punto indefinido de la pared, las manos temblando violentamente sobre sus rodillas. Era la imagen de la ruina. Un hombre reducido a escombros en menos de 5 segundos por el susurro de un niño. El murmullo de los padres se detuvo de golpe. El silencio que llenó la sala era denso, pegajoso, cargado de una incomprensión colectiva. Elena ahogó un grito y me apretó el brazo con una fuerza que me dolió. Su rostro era un poema de pánico y vergüenza. Vámonos, me susurró, con la voz rota. Agarró a Leo por el hombro, pero él no se movió. Se quedó allí, de pie frente al profesor deshecho, observándolo con una calma que me heló la sangre. Tuve que intervenir. Me agaché, puse mis manos sobre los pequeños hombros de mi sobrino y lo giré suavemente hacia la puerta. Leo, vamos, le dije, intentando que mi voz sonara firme, pero solo conseguí un tono hueco. Mientras lo guiaba hacia la salida, sentí las miradas de todos los demás padres clavadas en nuestra espalda, una mezcla de curiosidad, reprobación y un miedo sutil a lo que acababan de presenciar sin entender. Justo antes de cruzar el umbral, Leo se detuvo y se giró para mirar una última vez. Yo también miré. Don Javier seguía en la silla, pero había levantado la cabeza. Sus ojos, enrojecidos y llenos de lágrimas contenidas, se encontraron con los de mi sobrino a través de la sala. Y en ese instante, vi algo que no esperaba. No había odio ni reproche en la mirada del profesor. Tampoco había triunfo en la de Leo. Había una conexión extraña, un reconocimiento mudo, como si fueran los dos únicos supervivientes de una catástrofe, que solo ellos conocían. Fue un segundo no más, pero en ese cruce de miradas se selló un pacto invisible, una verdad compartida que los aislaba del resto del mundo. Fue el momento más íntimo y desolador que he presenciado jamás. Fue entonces cuando noté el primer signo de cambio en don Javier. Después de que sus ojos se desconectaran de los de Leo, una única lágrima gruesa se deslizó por su mejilla. Pero no era una lágrima de humillación o de rabia. Su expresión, aunque devastada, había perdido la tensión agónica de antes. Sus hombros, que siempre había mantenido rígidos como si llevara un peso invisible, parecieron relajarse por primera vez. Era como si el susurro de Leo, en lugar de añadir una carga, le hubiera quitado la más pesada de todas. Como si al ser expuesto de la forma más cruel, finalmente hubiera sido liberado de la mentira, que lo estaba consumiendo por dentro. El colapso no fue un final sino un doloroso y retorcido principio de alivio. Una vez en el pasillo lejos del silencio acusador del aula, Elena finalmente se encaró con su hijo. Leonardo, por Dios, ¿qué le has dicho a ese hombre?, le preguntó, su voz temblando entre la furia y el miedo. Leo levantó la vista hacia ella, y en sus ojos no había ni una pizca de malicia infantil. Su mirada era serena, casi sabia. Con una voz suave, tan tranquila como la que había usado para destruir al profesor, respondió. Solo le recordé algo que se le había olvidado, mamá. Hizo una pausa, y luego añadió una frase que me persigue hasta el día de hoy, una frase que demostraba que entendía perfectamente la magnitud de su acto. Ahora ya no tendrá que esconderse más. Si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, por favor, comparte este vídeo con esa persona. Y no te olvides de suscribirte para más relatos como este. Gracias por escuchar. El viaje de vuelta a casa fue el silencio más pesado que he vivido nunca. Elena conducía con los nudillos blancos, aferrada al volante como si temiera que el coche se saliera de la carretera por voluntad propia. Yo miraba por la ventanilla, viendo pasar las calles sin verlas, la imagen del rostro descompuesto de don Javier grabada a fuego en mi retina. Pero lo más inquietante era Leo. Sentado en su silla en el asiento trasero, no lloraba ni parecía asustado. Estaba tranquilo, tarareando una melodía infantil para sí mismo, como si acabara de salir de una tarde de juegos en el parque. Esa normalidad era lo más anormal de todo. Era la calma del ojo del huracán,
y nosotros dos, los adultos, estábamos atrapados en la tormenta que él había desatado con un simple susurro. Esa misma noche empezaron las cosas raras. Elena, tratando de encontrar una distracción, se puso a ordenar cajas viejas en el trastero. De repente, la oí jadear. Fui a ver qué pasaba y la encontré sentada en el suelo, pálida, con una vieja agenda de su difunto marido en el regazo. «Marcos, no puede ser», me dijo con la voz temblorosa. Me enseñó una página. Era una anotación de hacía más de 15 años, antes de que ellos se casaran. Ponía, hablar con Javi. Lo del patio del colegio no puede quedar así. Javi, don Javier. Elena no recordaba que su marido lo conociera, y mucho menos que tuvieran un problema pendiente relacionado con el colegio. La memoria de su marido, silenciada por la muerte, parecía estar gritando desde el pasado a través de aquella vieja agenda. Mientras tanto, Leo cambió. El niño retraído y silencioso que apenas hablaba desde la muerte de su padre pareció desvanecerse. No es que se volviera extrovertido, pero una especie de peso pareció quitársele de encima. Empezó a dibujar de forma casi compulsiva, llenando folios y folios con el mismo paisaje una y otra vez. La parte trasera del colegio. Pero sus dibujos no eran infantiles. Eran detallados, casi arquitectónicos. Dibujaba un muro de ladrillos específico, un árbol viejo con una rama rota que parecía una horca, y siempre, en el mismo lugar, un rectángulo en el suelo, coloreado con tanta fuerza que a veces rompía el papel. No era un juego. Era un mapa. Estaba documentando un lugar con la precisión de un testigo que no puede olvidar lo que vio. Un par de días después, ocurrió algo que no tenía ninguna explicación lógica. Elena llevaba meses buscando desesperadamente una pequeña medalla de plata que su marido siempre llevaba consigo y que se había perdido poco antes de su muerte. La habíamos buscado por toda la casa, habíamos vaciado cajones, movido muebles, hasta que nos rendimos. Esa tarde, Elena fue a arropar a Leo, y encontró la medalla sobre su almohada, brillando bajo la luz de la lamparita de noche. Leo estaba profundamente dormido. No había forma de que él la hubiera encontrado. Era como si el propio universo, alterado por los acontecimientos, estuviera devolviendo las cosas a su sitio, sacando a la luz objetos y recuerdos que llevaban demasiado tiempo enterrados. La casa se estaba llenando de fantasmas, pero no de los que asustan, sino de los que exigen justicia. La llamada del colegio llegó el viernes. Era la directora. Su voz era formal, pero había un matiz de nerviosismo en ella. Nos informó de que don Javier había solicitado una baja por enfermedad de duración indefinida. Esperaba una queja, una acusación, pero no hubo nada de eso. Al contrario, la directora añadió un comentario que me dejó helado. Dijo que, cuando fue a hablar con él, lo encontró extrañamente sereno. Nunca lo había visto así, comentó. Era como si por fin estuviera en paz, como si se hubiera quitado un peso de encima que llevaba arrastrando durante años. Aquellas palabras confirmaron mi sospecha. Lo que Leo le había susurrado no fue una amenaza, fue una absolución. Una liberación brutal y dolorosa que lo había roto para poder reconstruirlo. Esa noche no pude dormir. Todas las piezas estaban sobre la mesa, formando una imagen aterradora y coherente. El colapso silencioso de don Javier, su extraña paz posterior, la vieja anotación del marido de Elena, la medalla reaparecida, y sobre todo, los dibujos obsesivos de Leo. Todo apuntaba en la misma dirección, hacia ese rincón olvidado detrás del colegio, hacia ese rectángulo marcado en la tierra. Me levanté y fui al salón, donde los dibujos de mi sobrino estaban esparcidos por la mesa. Cogí uno, el que tenía los trazos más oscuros. Supe entonces, con una certeza que me recorrió como un escalofrío, que no íbamos a encontrar la verdad en los archivos del colegio ni en las palabras de nadie. La verdad estaba allí, enterrada, esperando a que alguien tuviera el valor de coger una pala. No pude quitármelo de la cabeza. La imagen de los dibujos de Leo, la anotación de mi cuñado, la paz perturbadora de don Javier, todo giraba en mi mente como una noria macabra que no se detenía. Sentía que estaba al borde de una verdad que nadie quería desenterrar, pero que me llamaba a gritos. Esa noche, mientras Elena y Leo dormían, tomé una decisión. Tenía que ir al colegio. Tenía que ver con mis propios ojos ese rincón que mi sobrino dibujaba con una precisión tan inquietante. No sabía qué esperaba encontrar, pero la inacción me estaba consumiendo.
Era una sensación extraña, una mezcla de miedo y de un deber ineludible hacia el recuerdo de un hombre que ya no podía hablar por sí mismo. Cogí las llaves del coche y una pequeña linterna. Me sentía un intruso, un profanador, pero no podía dar marcha atrás. Conducir por las calles desiertas de la ciudad a esa hora de la madrugada tenía algo de irreal. El silencio era absoluto, solo roto por el zumbido del motor. Aparqué a un par de manzanas del colegio y caminé el resto del trayecto, sintiendo el frío de la noche calándome los huesos. Saltar la valla del recinto fue más fácil de lo que pensaba. Estaba vieja y oxidada en una de las esquinas. Una vez dentro, me moví pegado a las sombras, con el corazón latiéndome en la garganta. Cada crujido de una rama bajo mis pies, cada susurro del viento, sonaba como una acusación. Me sentía como un delincuente, pero una fuerza mayor me empujaba hacia la parte trasera del edificio, hacia el lugar que Leo había señalado en sus dibujos una y otra vez, como si su lápiz fuera la aguja de una brújula que apuntaba directamente al epicentro del dolor. Llegué a la parte de atrás del patio. La luz de mi linterna barrió la oscuridad, revelando el escenario exacto que había visto en los dibujos. Allí estaba el muro de ladrillos desgastados, y a su lado, el viejo árbol con la rama rota que parecía un brazo esquelético apuntando hacia el suelo. El dibujo de Leo era mi único mapa, y era aterradoramente preciso. Recorrí el terreno con la vista, buscando la marca, el rectángulo que había dibujado con tanta insistencia. Al principio no vi nada, solo hierba y tierra húmeda. Por un momento me sentí un idiota. ¿Qué hacía allí, en mitad de la noche, siguiendo la pista de la imaginación de un niño traumatizado? Pero entonces, mi linterna iluminó una zona donde la hierba crecía de forma distinta, más débil, y la tierra parecía ligeramente hundida. Era allí. Era el lugar. Busqué a mi alrededor algo con lo que cavar. Encontré un trozo de tubería de hierro oxidada abandonada cerca de unos contenedores. Era un utensilio tosco, pero suficiente. Me arrodillé en la tierra húmeda y empecé a remover la capa superficial. El trabajo era lento y agotador. El frío me entumecía los dedos, y el sudor me perlaba la frente a pesar de la baja temperatura. Cada palada era un golpe sordo contra el silencio de la noche. Durante varios minutos no encontré nada más que tierra, raíces, y alguna que otra piedra. La duda volvió a asaltarme con más fuerza. Estaba profanando un terreno escolar por una corazonada, por una fantasía. Estaba a punto de rendirme, de aceptar que me había vuelto loco, cuando la punta de la tubería golpeó algo con un sonido sordo y metálico que no era el de una roca. Se me heló la sangre. Dejé la tubería a un lado y empecé a cavar con las manos, con una urgencia febril, apartando la tierra con desesperación. La adrenalina me recorría el cuerpo. Mis dedos rozaron una superficie fría y rugosa. Seguí escarbando hasta que pude verla bien. Era una pequeña caja de hojalata, de las que se usaban antiguamente para guardar galletas. Estaba completamente oxidada, cubierta de tierra y de raíces que se habían enredado a su alrededor como si quisieran proteger su secreto. La saqué del agujero con cuidado. Pesaba más de lo que parecía. Me quedé mirándola durante un largo rato, con la respiración entrecortada. Fuera lo que fuese lo que Leo había intentado decirnos, la respuesta estaba allí, en mis manos, dentro de aquella tumba metálica. El cierre estaba oxidado y atascado. Tuve que usar la tubería para hacer palanca, forzándolo hasta que cedió con un gemido metálico que pareció un grito en mitad de la noche. Abrí la tapa con manos temblorosas. El interior estaba sorprendentemente bien conservado. Lo primero que vi fue un pequeño coche de juguete, un modelo antiguo, con la pintura roja casi completamente desconchada. A su lado, había una pulsera infantil, hecha con cuentas de plástico de colores, de esas que los niños se regalan entre ellos. El corazón me dio un vuelco. Aquello pertenecía a un niño que había jugado en ese mismo patio hacía muchos años. Un niño que había desaparecido, llevándose consigo sus pequeños tesoros, que ahora yacían enterrados como pruebas de una tragedia silenciada. Pero fue lo último que había en el fondo de la caja lo que hizo que todo encajara de una forma espantosa y sobrenatural. Era una fotografía doblada y amarillenta por la humedad. La desdoblé con sumo cuidado. En ella aparecían dos chicos adolescentes, abrazados por los hombros,
sonriendo a la cámara en un día soleado. Uno de ellos era inconfundible, a pesar de su juventud, era Javier, nuestro don Javier. El otro chico, no lo reconocí al principio, pero entonces lo vi. En su muñeca llevaba la misma pulsera de cuentas de colores que estaba en la caja. Y en ese instante, lo comprendí todo. Leo no podía saber esto, era imposible. La medalla, los dibujos, el susurro, no era Leo. Era la memoria de su padre, el amigo olvidado de Javier, gritando desde el más allá, usando a su propio hijo como un puente, para desenterrar una verdad que llevaba demasiado tiempo pudriéndose bajo tierra. Volví a casa con el corazón en un puño y la caja de hojalata en el asiento del copiloto, como si fuera un pasajero macabro. El amanecer empezaba a teñir el cielo de un gris pálido cuando entré. Elena estaba sentada en el sofá de la sala, envuelta en una manta, con los ojos enrojecidos de no haber dormido. No me preguntó dónde había estado, su mirada se clavó directamente en la caja que yo sostenía. La dejé sobre la mesa de centro con un cuidado reverencial. El sonido metálico y hueco rompió el silencio de la madrugada. Sin decir una palabra, levanté la tapa y saqué los objetos uno por uno. El cochecito rojo, la pulsera de cuentas de plástico, y finalmente, la fotografía amarillenta. Los dispuse sobre la madera oscura, como si fueran las pruebas irrefutables de un crimen que acababa de resolver. Elena se inclinó hacia adelante, con el rostro pálido bajo la luz tenue de la lámpara. Sus ojos pasaron del coche a la pulsera, y su ceño se frunció en una confusión dolorosa. No entendía nada. Entonces le entregué la fotografía. La cogió con manos temblorosas y la acercó a su cara. «Es Javi», susurró, reconociendo al instante la versión adolescente del profesor de su hijo. Luego, su mirada se detuvo en el otro chico, en su sonrisa despreocupada, y finalmente bajó hasta su muñeca, donde la misma pulsera de cuentas de colores brillaba en la imagen en blanco y negro. Levantó la vista hacia la pulsera real, que descansaba sobre la mesa, y luego me miró a mí, con los ojos desorbitados por un terror que empezaba a tomar forma, una verdad imposible que luchaba por abrirse paso en su mente. En ese momento, Leo apareció en el umbral de la sala, como si hubiera sido convocado por la tensión que se respiraba en el aire. No parecía somnoliento, sus ojos estaban claros y fijos en la escena. Se acercó a la mesa sin que nadie se lo pidiera y se quedó mirando los objetos. Fue Elena quien finalmente rompió el silencio, su voz apenas un hilo tembloroso. Se giró hacia su hijo, pero su pregunta no era para él, sino para la presencia que sabíamos que lo habitaba. «Daniel», dijo, usando el nombre de su difunto marido. «¿Quién es el otro niño? ¿Por qué estaba esto enterrado?» Leo levantó la vista, pero su mirada no era la de un niño de 7 años. Era una mirada antigua, cargada de una tristeza infinita. «¿Se llamaba Miguel?», dijo Leo, pero la voz que salió de su boca tenía un matiz, una cadencia que no era la suya, era más grave, más pausada. Era la voz de su padre resonando a través de él. Era el mejor amigo de Javi, y era mi primo. El coche era su tesoro, y la pulsera se la hizo su hermana pequeña. Elena ahogó un sollozo, llevándose una mano a la boca. La revelación era una onda expansiva que lo destruía todo. Javi nunca quiso hacerle daño, continuó Leo, o Daniel a través de él. Estaban jugando a esconderse en la obra. Miguel se cayó, se golpeó la cabeza. Javi tuvo tanto miedo, era solo un crío asustado, pensó que todos le culparían, así que enterró sus cosas y juró no volver a hablar de ello. Guardó el secreto que lo consumió vivo durante 30 años. La verdad completa nos golpeó con la fuerza de un huracán. Daniel, el marido de Elena, era primo de aquel niño fallecido, Miguel. Y Javier, su amigo de la infancia, había sido el único testigo de su muerte accidental. El secreto que don Javier había arrastrado toda su vida era una carga compartida, porque Daniel también lo sabía. Probablemente Javier se lo confesó años después, en un momento de debilidad, y Daniel, atado por la lealtad a su amigo, lo guardó. La anotación en la agenda. Hablar con Javi. Lo del patio del colegio no puede quedar así. No era una amenaza. Era la preocupación de un amigo viendo a otro destruirse en silencio. Y ahora, desde donde estuviera, Daniel estaba terminando lo que empezó, usando a su propio hijo para liberar a su viejo amigo de su prisión autoimpuesta. Elena se derrumbó. No fue un llanto de histeria, sino un llanto profundo,
antiguo, un torrente de dolor y comprensión que parecía arrastrar años de confusión y pena. Lloraba por su marido, por la carga que había llevado sin que ella lo supiera, lloraba por don Javier, por la vida de culpa que había soportado. Lloraba por Miguel, el niño perdido cuya historia había sido silenciada por el miedo. Y lloraba por su hijo, por ser el inocente canal de una tragedia tan grande. Se acercó a Leo, lo abrazó con una fuerza desesperada y le susurró al oído: «Gracias, mi amor, gracias por traerlo de vuelta, dile a papá que gracias». Era un momento de una desolación y una belleza insoportables, la familia rota sanando sus heridas, a través de un milagro doloroso. La primera luz del sol entró por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Leo, agotado, se quedó dormido en los brazos de su madre. La presencia de Daniel se había ido, dejándonos a nosotros tres en medio de los restos de la verdad. Miré la caja de hojalata, la fotografía, la pulsera. Ya no eran objetos macabros, sino reliquias de una historia de amistad, miedo y redención. Comprendí por qué don Javier había parecido aliviado en su colapso. El susurro de Leo no había sido una acusación, sino un permiso. Sé lo de Miguel, ya puedes dejar de esconderte. Era la voz de su amigo muerto, a través del hijo de su otro amigo, dándole por fin la paz. La vida o la muerte había cobrado su cuenta, pero no con venganza, sino con una extraña y retorcida forma de piedad. Los días que siguieron a aquella noche no fueron de caos, sino de una calma densa y sanadora. El sol entraba por las ventanas de una forma distinta, como si su luz tuviera el permiso de llegar a rincones que llevaban años en penumbra. Nos movíamos por la casa con una lentitud reverencial, hablando en susurros, no por miedo, sino por respeto al silencio que se había instalado. Era el silencio de después de la tormenta, cuando el aire está limpio y se puede volver a respirar. Elena, mi hermana, había dejado de llorar. En su rostro quedaba el rastro del agotamiento, pero sus ojos ya no reflejaban la angustia perpetua de la viuda, sino la serenidad de quien por fin comprende el mapa completo de su propio dolor. La verdad, aunque brutal, nos había traído una extraña paz. Nunca denunciamos nada. ¿Qué íbamos a decir? ¿Que el fantasma de mi cuñado nos había guiado hasta un tesoro infantil enterrado para liberar el alma de su amigo de la infancia? La gente nos habría tomado por locos. Pero la verdadera razón era otra, una que entendimos sin necesidad de palabras. El propósito de Daniel no había sido la venganza, sino la compasión. Quería liberar a Javier, no destruirlo, así que dejamos que el sistema siguiera su curso. Un par de semanas después, la directora del colegio nos llamó para informarnos de que don Javier había formalizado su renuncia. No se supo más de él. No hubo escándalo ni investigación. Simplemente, se desvaneció, llevándose consigo su secreto ahora compartido, liberado por fin de la carga que lo había convertido en un muerto en vida. El cambio más asombroso, sin embargo, fue en Leo. A la mañana siguiente de la revelación, se despertó, y la vejez que había habitado sus ojos se había esfumado. Volvía a ser mi sobrino, solo mi sobrino, un niño de 7 años que se quejaba porque quería cereales de chocolate y no los de miel. Dejó de dibujar compulsivamente aquel rincón del patio. Sus folios volvieron a llenarse de superhéroes, coches de carreras y soles sonrientes con gafas de sol. La presencia de su padre, una vez cumplida su misión, se había retirado con la misma delicadeza con la que había llegado, dejando a su hijo libre para ser solo eso, un hijo. Verlo reír de nuevo, con esa risa limpia y despreocupada de la infancia, fue como ver un milagro en tiempo real. Elena también floreció. Durante 2 años, había vivido en una especie de limbo, atrapada entre el recuerdo de su marido y la responsabilidad de criar a un hijo en solitario. La revelación, lejos de hundirla más, la ancló a la vida. Empezó a hacer cosas que había abandonado. Volvió a escuchar la música que le gustaba, a llamar a sus amigas, a planear pequeñas excursiones de fin de semana. Una tarde la encontré en el salón, sonriendo mientras miraba una foto de Daniel. Ahora lo entiendo, me dijo, no se fue del todo. Solo estaba esperando el momento adecuado para despedirse bien, para asegurarse de que dejaba todo en orden. Ya no hablaba de él con el dolor de la ausencia, sino con el cariño sereno del recuerdo. Decidimos que la caja de hojalata no podía quedarse con nosotros. No nos pertenecía, contenía el dolor y la liberación de otro hombre.
Una tarde, Elena y yo, sin Leo, condujimos hasta la última dirección que teníamos de don Javier, una pequeña casa en un pueblo de las afueras. No llamamos a la puerta. Simplemente, dejamos la caja en el umbral, con una sola nota en su interior. En ella, Elena había escrito: «Él te perdona. Ahora perdónate tú». Nos fuimos sin mirar atrás, sintiendo que cerrábamos el último capítulo de una historia que nunca fue nuestra, pero que nos había tocado sanar. Fue un acto de entrega, de soltar por fin el peso de los secretos de otros para poder seguir adelante con nuestras propias vidas. Nunca supimos si don Javier recibió la caja, nunca más tuvimos noticias de él. A veces, me pregunto qué fue de su vida. Si encontró la paz que tanto necesitaba. Si pudo empezar de cero en algún lugar donde nadie conociera su historia. Quiero creer que sí. Quiero creer que el sacrificio de Daniel y la inocencia de Leo le sirvieron para encontrar la redención. Para nosotros, la vida continuó, pero con una nueva profundidad. Aprendimos que los lazos de amor no los rompe ni la muerte y que, a veces, las heridas más profundas no se curan con el tiempo, sino con la verdad, por muy terrible que ésta sea. Nuestra familia no volvió a ser la misma, se había roto y reconstruido, y ahora era infinitamente más fuerte. La lección que nos dejó esta experiencia se quedó grabada en nosotros para siempre. Entendimos que el silencio puede ser una tumba y que los secretos no dichos nos consumen por dentro, convirtiéndonos en fantasmas de nosotros mismos. Daniel, desde donde estuviera, nos enseñó que el amor verdadero no consiste en olvidar, sino en ayudar a sanar, incluso desde el otro lado. Hoy, cuando veo a Elena reír y a Leo correr por el parque, sé que no están solos. La presencia de Daniel ya no es una sombra de dolor, sino una luz cálida que los acompaña, un recordatorio eterno de que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay un camino de vuelta a casa, hacia la paz. Y esa paz, finalmente, había llegado para todos,